Ok, comunidad médica, pues los saludamos nuevamente en esta su sección que es hablando o entrevistando al experto. Ahora vamos a tocar un tema que son las cardiopatías en la etapa pediátrica. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos al doctor Axel González, médico cardiopediatra, ¿sí? Que es egresado del Hospital Infantil. Entonces nos va a abordar el tema de una manera muy sencilla, manera que pues toda la comunidad lo pueda comprender. Doctor, ¿cuál es la incidencia de las cardiopatías congénitas en nuestro país? Las cardiopatías congénitas resultan ser una patología muy frecuente, realmente representa como la quinta causa de muerte en los pacientes pediátricos, y en los neonatos, cuando se trata de una cardiopatía compleja, representa la segunda causa de muerte. Entonces, la incidencia es muy alta. Doctor, ¿cuál es el papel que juega el médico general en el diagnóstico de estas cardiopatías? Creo que el médico general, así como el pediatra en general, su papel es muy importante. Una, tiene que empezar a conocer diagnósticos, y dos, con ellos, la revisión oportuna del paciente y realización del tamiz cardiológico de manera adecuada, puede hacer el diagnóstico, la sospecha diagnóstica y llegar directamente con nosotros sin perder tanto tiempo. Entonces es muy, muy importante su papel. Doctor, ¿cómo podríamos abordar a un niño con un soplo? Aquí realmente es eso. Creo que lo que pido a cualquier persona que me llegue con esta pregunta es: uno, revisa al paciente. Siempre revísalo de pies a cabeza, que no se te vaya absolutamente nada. Y cuando escuches un soplo, enfocarnos. ¿Qué hay que ver? Bueno, si uno tiene algún tipo de síndrome o no, porque eso nos puede orientar a si tiene algún tipo de cardiopatía en específico. Dos, el tipo de soplo. Hay que tener claridad si es un soplo sistólico o diastólico. Y tres, ver en qué foco estás escuchando con mayor intensidad ese soplo. Porque no es lo mismo escuchar un soplo en foco aórtico, en foco pulmonar o intraclavicular, que cambia totalmente nuestro diagnóstico. Básicamente eso, y podemos hacer cuestiones de extensión como el tamiz cardiológico, placa o un electrocardiograma para complementar nuestra sospecha diagnóstica, y finalmente la interconsulta al especialista. Doctor, ¿qué porcentaje de las muertes súbitas se deben a cardiopatías? Te podría decir que aproximadamente el 15 al 20% de las muertes súbitas, pero tendremos que tener claridad aquí. ¿Por qué? Porque podemos tener canalopatías que, si bien es una cardiopatía, es una alteración del ritmo cardíaco o del sistema de conducción. Entonces hay que tener mucha claridad en ese aspecto. No nada más la cardiopatía causa muertes súbitas, es otro tema completamente aparte, muy interesante por supuesto, que es digno de una clase prácticamente para ese tema. Doctor, ¿qué nos hace falta en cuanto a políticas de salud para que estos programas de cardiopatías tengan un mayor impacto? Pues realmente actualmente, como lo vimos en la plática, desde el año pasado ya se normó que fuera obligatorio realizar el tamiz cardiológico. Creo que con eso es un gran avance, dado que muchas de las cardiopatías complejas necesitan hacer esta prueba para nosotros empezar a hacer diagnóstico y con ello mejorar el pronóstico de los pacientes. Entonces, ¿qué necesita que se lleve a cabo? Doctor, ¿y qué es y en qué consiste el tamiz cardiológico? Una prueba no invasiva muy sencilla, en el cual con un oxímetro de pulso, que puede ser el que nosotros utilizamos en el consultorio, el de pinza, o el más especializado, que resiste el movimiento, se tiene que poner en manita derecha y en piecito derecho. Entonces se tiene que hacer siempre la medición, esperar que dé una muy buena curva y ver qué saturación o qué porcentaje de saturación nos da. Hay todo un algoritmo ya totalmente descrito, en el cual nos divide en un tamiz positivo inmediato y un tamiz positivo inmediato. El inmediato es cuando, después de las mediciones, que son 3 aproximadamente, marca por debajo del 90%, es inmediato y decimos probable cardiopatía completa. Cuando está intermedio, que nos daría el inmediato, es como está entre el 90 y 94%, o existe una diferencia de más de 3 puntos entre manita y piecito. Entonces ahí sí nos haría pensar en que probablemente sea una cardiopatía que necesita obligatoriamente la valoración de un cardiólogo. Ambas tienen que tener valoración por cardiometría. ¿Cuáles serían las cardiopatías, Axel, en orden de frecuencia, en tu experiencia, que más se tienen en nuestra comunidad? La más frecuente por excelencia es la comunicación interventricular y el conducto arterioso. En ese orden,
Pero aquí cabe aclarar, tocando el tema del tamiz cardiológico, que estas dos tipos de cardiopatías no las detecta el tamiz cardiológico y son cardiopatías que no ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces se detectan más por el tamiz y por la exploración física, soplo, radiografía alterada, electrocardiograma alterado, y el tamiz cardiológico me va a favorecer identificar las más graves, las que posiblemente tengamos que hacer algo de manera urgente para mejorar el pronóstico, como una transposición o una conexión anómala. Muy bien. Se ha hecho mucho alarde y se hace mucho referencia ahora en cuanto a las cirugías reparadoras de algunas cardiopatías. ¿Cuáles de ellas han tenido mayor éxito? ¿Sí? Entonces, en base a los programas que se han establecido, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles tú piensas que todavía podrían pues, tener una curva todavía mucho mayor, todavía de experiencia para el manejo de las mismas? Aquí lo mismo, tenemos que identificar los dos puntos, ¿no? Las cardiopatías cianógenas, normalmente la reparación quirúrgica es total, tiene sus indicaciones y la experiencia es muy buena, con un éxito hasta casi del 100% con mínimas complicaciones. Ya en las cardiopatías complejas, que son conductodependientes, entramos en el terreno de hacer procedimientos paliativos, ya sea por cateterismo o por cirugía, prácticamente tocando solamente el tema de la cirugía. De manera inicial, en la mayoría de las ocasiones, es colocar una fístula sistémico-pulmonar, que es la comunicación artificial entre la aorta y la arteria pulmonar, que me favorezca el flujo hacia los pulmones. En la mayoría de centros hospitalarios que se puede hacer este procedimiento, lo mismo, el éxito es muy alto y es esto, paliativo. Correctivo, sí tendríamos que decir que todavía falta mucho, porque la experiencia, por lo menos aquí en Toluca, todavía está caminando hacia adelante. Nos falta mucho, sí, pero vamos poco a poco. Y en nuestro país, ¿cuáles son los centros para el manejo que tienen mayor experiencia en ese tipo de cardiopatías? En los estados más concurridos, es decir, la Ciudad de México creo que es donde está concentrado todo, tenemos los centros de referencia más grandes de la República, entiéndase el Nacional de Cardiología, de donde somos encargados. Está el Infantil de México, el Nacional de Pediatría, los propios del IMSS, siglo XXI La Raza, y el 20 de noviembre es donde se está haciendo más cirugía cardiovascular. Fuera de los más fuertes es Guadalajara, Monterrey, que también están haciendo muy buena cirugía con buenos resultados y han ido creciendo poco a poco otros centros. Nosotros estamos creciendo poco a poco con el Hospital para el Niño y el ICEMIM en materno infantil. Tú mencionabas que no se le ha dado el apoyo suficiente a este tipo de problemas. Exacto. Y mencionabas que había algunas otras patologías, que inclusive pues, como el cáncer. Entonces, tienen más difusión que ese tipo, ¿sí? Entonces, ¿qué le dirías tú a los gobiernos, qué le dirías a la sociedad para que esto tenga un impacto en esto? Hacer caso a las recomendaciones médicas, donde no por ser una cuestión más común que el cáncer, más que llama más la atención, ¿no? Hacer caso cuando nosotros decimos necesitamos que nos apoyen para el diagnóstico de cardiopatías congénitas porque son los más frecuentes. Ha ido en incremento, incluso mucho más que el cáncer. El diagnóstico se está haciendo mucho más importante y obviamente son niños con mal pronóstico si no se atiende a tiempo. Entonces, eso, uno, escucharnos a nosotros como profesionales de la salud y hacer caso a esto de la Cámara de Senadores y Diputados, donde ya prácticamente está aprobado, pero que nos ayuden con el insumo, puesto que obviamente necesitamos el aparato para hacer el test cardiológico. O sea, que vemos que todavía hay una brecha que abrir fuerte. Bueno, pues con esto terminamos esta conferencia, agradeciendo al doctor su conocimiento y pues su experiencia para el manejo de las mismas cardiopatías.